minutos, Gonzalo, y vamos a hablar ahora de Colombia, porque pues acá sí hay algunas instituciones que ponen tate quietos, incluso a los presidentes, y pues son varios los que le han puesto al presidente Gustavo Petro, y uno de los más recientes es el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá, que ordenó a Gustavo Petro rectificar en un plazo de 5 días las afirmaciones que había hecho contra la senadora y precandidata Paloma Valencia, a quien vinculó falsamente con los falsos positivos. Esta se suma ya, ustedes saben, acá le hemos contado pues a múltiples órdenes de rectificación que hay para el presidente de la República. Vamos a hablar justamente con Paloma Valencia. Gracias, senadora, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muy buenos días o buenas tardes ya. Un saludo cariñoso para todo el equipo de Blue Radio y por supuesto para todos sus oyentes. ¿Y para cuándo está usted esperando la rectificación? ¿Tiene esperanzas de que realmente el presidente rectifique esto que dijo contra usted relacionado con los falsos positivos? Bueno, yo he leído mucha cátedra sobre que él acata los fallos judiciales y entonces estamos pendientes de que lo haga, porque es que él no puede decir que yo soy cómplice de los falsos positivos y quedar simplemente así. Yo primero me estaba graduando de la universidad cuando ganó el presidente Uribe, no hice parte de ninguno de sus dos gobiernos, que entre otras fueron contundentes en denunciar y castigar los falsos positivos. Al país no se le puede olvidar que los responsables de los falsos positivos quedaron en libertad y sin pagar la cárcel necesaria fue por los acuerdos de La Habana, donde la JEP los liberó. Ellos fueron y dijeron, sí, nosotros cogimos los muchachitos de Soacha, los matamos y los pusimos a pasar como víctimas y los dejaron libres, porque como la confesión en la JEP servía para eso, yo sí creo que el presidente tiene que no solamente rectificar, como lo dijo el juzgado, sino también ofrecer excusas, porque uno no puede estar atracando a los adversarios políticos, acusando los delitos que no tienen, de delitos que no tienen nada que ver con su historial. Y lo que hace el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá, senadora Valencia, es proteger su buen nombre. Pero yo sí quiero preguntarle, cuando el presidente habla de responsabilidad política por los falsos positivos que ocurrieron durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, ¿esto tiene una implicación penal o simplemente él está haciendo el llamado a eso que él menciona ahí, a la responsabilidad política? ¿Qué dice el juzgado frente a esto? Él no me habló de responsabilidad política. El tuit que él pone concretamente dice: Paloma Valencia es cómplice de los falsos positivos. Eso no es responsabilidad política. Es una figura que implica que si uno es cómplice, entre otras, debía haber sido judicializada, porque yo soy coautora en calidad de cómplice del delito. Él me está acusando a mí de un delito, que es el delito de haber matado ciudadanos, delito que por supuesto yo no cometí y en el que no tengo nada que ver. Ahora, si se tratara de responsabilidad política, tampoco la tengo, porque es que yo no trabajé con el presidente Uribe, yo no fui ministro de Defensa, entre otras cosas. Si le quiere pedir explicaciones, estamos pendientes que se la pida al presidente Santos, que era el ministro de guerra, de defensa en ese momento. Sí. A mí me parece que eso es una enfermedad, uno andar diciendo que alguien le ordenó a la fuerza pública que matara a esos muchachos. Eso fue un hecho espantoso, que fue perseguido por ese gobierno, por el gobierno Uribe, que fue denunciado, que sacaron más de 60 personas de la cúpula militar. Ahí no se actuó con negligencia. Entonces, responsabilidad política tampoco hay. Pero si el presidente quiere hablar de responsabilidades, hay muchas de qué hablar. Senadora Paloma Valencia, mire, claro, usted tiene toda la razón. Una cosa es la opinión del presidente de la República, puede ser cualquiera libremente, y otra cosa es el señalamiento y el juzgamiento y el prejuzgamiento. Decir que una persona es cómplice tendrá que probarlo efectivamente como ordena la tutela. Pero quiero preguntarle precisamente por eso. Estamos acostumbrados a que el presidente Petro rectifica, pero no rectifica, condiciona la rectificación. ¿Usted en qué términos se declararía satisfecha con una rectificación por parte del presidente Petro? Pues yo creo que él tiene que desdecir lo que ha dicho y ofrecer excusas públicas, porque son 5 días hábiles que empiezan a contar a partir de hoy, es decir, esto le da hasta el martes siguiente,
y pues lo tiene que hacer. Yo creo que aquí es muy claro, pues que yo no soy cómplice de los falsos positivos, que no tengo responsabilidad ninguna en el fenómeno de los falsos positivos, ni política, ni moral, ni personal, ni nada por el estilo. Entonces él tiene que cuidar sus palabras, y si él no se pone límites, nosotros se los vamos a poner a través de la rama judicial que está encargada de que él se limite. Es que los presidentes no son emperadores ni reyesuelos. Aquí hay un Estado de Derecho y unas leyes que él tiene que respetar. Pero claro, él viene de unos movimientos que han ejecutado violencia y que terminaron en impunidad, que están acostumbrados a que para ellos la ley nunca se aplica, y cuando uno es presidente hay unas responsabilidades adicionales. A mí me da mucha vergüenza con los colombianos tener un gobernante tan lenguiflojo. Senadora, voy a aprovechar su caso pues para hablar de otros, porque tenemos el suyo, tenemos creo que salió uno de Marta Lucía Ramírez, tenemos el de las periodistas de la mafia y tenemos el del fiscal Mario Burgos, que incluso ya se recibió un incidente de desacato justamente pues porque no se sintió resarcido con la rectificación que hizo el presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasa cuando un presidente, un mandatario no obedece una orden de estas, que se tenga que retractar en los términos que dice la justicia? Porque nosotros estamos sintiendo, y le hemos hablado aquí en nuestro grupo, que pues parece que no pasa nada. No pasa nada, porque nosotros tenemos un proceso de impunidad para el presidente. Eso que él comete es un delito. Cuando usted le endilga un delito a alguien que no lo ha cometido, se llama injuria o calumnia y es un tipo penal. El problema es que como llega a la comisión de absoluciones, donde él tiene las mayorías y donde reposan todos los procesos en contra del presidente, estos, los más bajitos, de acusar a la oposición de delitos cuando no los ha cometido, pero los más gravecitos, los dineros recibidos de personas vinculadas con el narcotráfico, que se haya volado los topes de campaña durante la contienda presidencial, que no sepamos de dónde vienen todos esos millones y millones de platas que recibió Roa, el gerente de la campaña. Todo eso que reposa allá, pues allá duerme el sueño de los justos. Sí, senadora, en estos micrófonos ayer dábamos la noticia de la salida de Luis Eduardo Ginás de la UIAF, pero el encargo de Jorge Arturo Lemus, quien es el actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia y también fue ex M-19. ¿Por qué es grave esta situación? Usted mencionaba también en sus redes sociales y expresaba la preocupación de este tema. Lina, mire, yo creo que esa denuncia que hizo Blue Radio es supremamente grave, porque ahí lo que estamos hablando, algún ciudadano no lo sabe, pero la UIAF es la unidad de inteligencia financiera que tiene el Estado colombiano. Ahí es donde reposa la información, por ejemplo, de toda esa plática que estábamos hablando, de cuánta plata fue que tuvo Roa en sus cuentas personales, de dónde y de qué cuentas llegó la plata a la campaña de Gustavo Petro, porque todas esas transacciones financieras que hoy parecen ser pruebas que ha usado los Estados Unidos para vincular a Petro y a su familia en la famosa lista Clinton, están ahí en la UIAF. Cuando usted saca al director ese mismo día y encarga a su compadre del M-19, pues hay algo raro están planeando. Ojalá no sea desaparecer las pruebas que existen hoy allá en la UIAF de la platica que recibió el señor Roa para la campaña Petro, de dónde vino, quién la giró, de qué cuentas venía. Lo mismo que se puede mirar en el enriquecimiento ilícito del hijo, un hijo que recibió platas del Turco Isaca y de varios, el hombre Malboro, extraditados, y que luego, fíjese, el hermano también anduvo por las cárceles pidiendo que le dieran apoyo político a cambio de impunidad. Y acuérdese, Lina, que aquí levantaron órdenes de captura de personas pedidas en extradición, que nunca había ocurrido en Colombia. Entonces aquí sí hay una cosa muy seria, porque esa información está en la UIAF y esa información es prueba fidedigna de cuáles serían las eventuales indelicadezas, sino delitos que se habrían cometido en esa campaña. Sí, senadora, la despedimos con un último tema diferente al de que la llamamos, pero me interesa oír su opinión y su reflexión de lo que pasó el domingo. Uno oye a muchos opositores decir que fue una buena consulta, otros que fue mala, que se debería hacer tal cosa, que debería haber otra estrategia. Seguramente muchas opiniones, pero me interesa la suya. ¿Qué debería hacer la oposición de cara al marzo después de lo que pasó el domingo?
Vea, yo creo que aquí hay que ponerle mucha atención porque una consulta en época fría, esa es una votación que no es mala, y que lo hace a uno pensar de dónde salieron tantos votos. Porque cuando usted compara las votaciones de congresistas del pacto histórico, previas, y no en la lista cerrada, sino previas, y el crecimiento que han tenido actualmente, pues hay una preocupación. Más me preocupa el hecho de que hemos recibido denuncias de varias entidades, empezando por la Agencia de Tierras, de que a la gente casi que la forzaron a salir a votar y que le ofrecían un día compensatorio a cambio de votar y que tenían que tomar la foto del lugar de votación. Se puso muy brava la subdirectora cuando yo hice esta denuncia y casi que pide que le entreguen los celulares para ver quién era que hablaba conmigo, como si ella pudiera intervenirle las comunicaciones a los funcionarios. La señora comete cosas ilegales y luego sale a echarle la culpa al equipo de trabajo que lo denuncie. Pero fíjese que esta no es la única, porque han empezado ya a circular montones de rumores en torno a dineros que incluso se le habrían pagado a clanes políticos para que salieran a votar en la consulta. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un estudio sobre los sitios de votación tradicionales del pacto histórico para compararlos y saber qué fue lo que pasó en esta votación, porque evidentemente es un resultado que no es malo para una consulta en época fría como la es la consulta de este mes, y que por supuesto sí enciende una preocupación en quienes queremos defender la democracia, más cuando estamos pasando del pacto de la picota, del que estábamos hablando, al pacto de los soles, que es esa asociación activa que busca el presidente Petro, no solamente de él y de su gobierno, sino de nuestras Fuerzas Armadas, con un tirano dictador vinculado con el narcotráfico como Maduro. Del pacto picota al pacto de los soles hay una preocupación grande para este país. Pues a ver cómo se organizan ustedes también como parte de la oposición, senadora. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, a esperar la rectificación del presidente Gustavo Petro. Estaremos muy atentos. Feliz día para usted. La esperaré sentadita, sin embargo. Muchísimas gracias. Bueno, sí, señora. Pues ahí está Oscar. Nos estábamos preguntando a dónde van estas órdenes que uno como que no ve que el presidente les hace caso, porque ha habido un montón de órdenes de rectificación, hay un montón ahora en línea de esta semana que están coincidiendo y pues nosotros no las vemos. De hecho, le mencionaba yo a la senadora el tema del incidente de desacato por la rectificación insatisfactoria que se hizo sobre lo que dijo el presidente de Mario Burgos, el fiscal, y ella dice, ya nos aclara, no es que todo va a la comisión de acusación, que ella le llama comisión de absoluciones, y por eso no pasa nada. Ahí más o menos pues entendemos la posición que tienen ellos como parte de la oposición del país. Jennifer, hace bien la senadora Paloma Valencia en sentarse y esperar sentadita la rectificación del presidente Petro. Y es cierto, mire, es que las rectificaciones, hay un mandato judicial que ordena que el presidente tiene que rectificar y tiene que rectificar en los términos en que está establecido en el mandato judicial, no como considera el presidente que tiene que hacerlo. Y aparte de eso, Jennifer, la persona que ha tutelado sus derechos necesita quedar satisfecha con la rectificación. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir, pero el presidente obviamente, y está demostrado con los casos que usted ha citado y otros más, que el presidente rectifica a su manera, que casi siempre no es una rectificación, sino una ratificación en lo que él piensa en lo que había llevado o lo que había agraviado a las personas. De tal manera que ojalá en esta oportunidad esa rectificación satisfaga a la doctora Paloma Valencia. El abogado Carranza, el abogado de Gustavo y Nicolás Petro, nos explicaba acá que hacía parte de la política crítica del presidente. Ellos se amparan en esto, pues para que el presidente pueda decir las cosas que dice, muchas de ellas a través de sus redes sociales. 11 de la mañana, 51 minutos.